Buenas tardes, noches, bienvenidos todos. Es un gusto ver tantas caras conocidas, tanta gente interesada en lo psicoanalítico. Yo soy el presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, soy Julio Casillas, y les doy la bienvenida a este evento que estrena horario nuevo. Vamos a ver cómo nos funciona. Y donde Ricardo Velasco nos va a presentar este tema tan interesante de apreciar, ese apropiar. Ya nos explicará él, entre paréntesis, por qué más A y por qué menos A, esto de apreciar y apropiar a la belleza hacia una metapsicología de lo estético, siendo una conmemoración del centenario de Donald Meltzer, ese psicoanalista de origen estadounidense y que pertenecía a la británica. Este día los va a coordinar y va a estar con ustedes llevando todo la coordinación Lilian Guillén. Lilian Guillén es una analista en formación de nuestro instituto, es una analista que está ya terminando su formación próximamente. Próximamente seguramente la tendremos aquí en la asociación como socia, eso esperamos, ¿verdad, Lilian? Que quieras venirte por Así acá. es. Y los dejo en la voz de Lilian Guillén, les dejo los micrófonos. Bienvenidos, esta es su casa. Lilian, todos los micrófonos tuyos. Muchas gracias, Julio. Pues bueno, buenas noches, bienvenidos todos. Para mí es un honor estar aquí en este espacio coordinando, ¿no? esta sesión científica y acompañar a Ricardo Velasco, quien es para mí un gran psicoanalista, a quien admiro mucho y es un gran estudioso del psicoanálisis, ¿no? De autores pasados y de autores contemporáneos. Y bueno, hoy, ¿no? Ricardo quiere hacer un homenaje a Meltzer, a Donald Meltzer. Y pues al igual que Meltzer, ¿no? Ricardo es muy sensible, ¿no? Es una persona incansable lector, al igual que Donald Meltzer. Y, eh, y o sea, al igual que Meltzer, pensaba que el psicoanálisis es una gran contribución para tener un mundo mejor, ¿no? Y bueno, pues hoy estoy muy contenta de coordinar este espacio y pues les voy a decir un poco acerca de quién es Ricardo. Ricardo hizo la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Complutense en Madrid. Es psicoanalista con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es doctor en psicoanálisis por la UIC, la Universidad Intercontinental. Además es coordinador de seminarios de posgrado en psicoanálisis contemporáneo de la misma universidad, de la UIC. Es autor de 2 libros, de Senderos del Inconsciente, que se editó en el 2015 en Editorial Paradiso, además de otro libro titulado El encuentro psicoanalítico como experiencia estética, de Editorial ETM. Y bueno, ahorita está en el horno, a punto de salir, otro libro que es Funciones mentales para un psicoanalista contemporáneo, ¿no? Está en prensa, está en imprenta. Y bueno, y además es director de la colección de Espacio Meltzer, que es un espacio donde se venden todas las obras de Meltzer, ¿no? Donde las pueden adquirir. Y pues bueno, le damos la gran bienvenida, Ricardo, a este espacio que sin duda va a ser un espacio muy bonito, muy estético, donde nos vas a ilustrar mucho acerca de este autor. Y bueno, antes que nada quisiera decirles la dinámica que vamos a tener. Ricardo va a hacer su presentación, nos va a hablar de esto que nos comentaba Julio y posteriormente podemos abrir los micrófonos, ¿no? Para generar un intercambio de ideas con nuestro ponente y asimismo pueden escribir algunos comentarios en el chat, los que deseen hacerlo por el chat,
pero pues pensamos, ¿no? Con Julio que sería más rico tener como este espacio como para que se genere y abran sus micrófonos y puedan conversar con Ricardo. Pues adelante, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias a la APM, siempre mi casa de origen, mi lugar donde me formé como psicoanalista, mi alma mater de psicoanalista, siempre lo digo. Me siento muy orgulloso de ser parte de la APM. Y muchas gracias a Julio, al presidente actual de nuestra asociación. Gracias a Santiago, Santi, gracias también a Judith Jardes, del comité científico, y gracias a Lilian por aceptar coordinar esta mesa y estar juntos aquí en este espacio. Espero que disfrutemos esta velada. Es un horario, me parece, bastante bueno, bastante agradable para pensar el psicoanálisis. Una vez terminada la consulta, una vez dejadas las obligaciones, y la idea aquí es que podamos disfrutar esta charla que voy a dar hoy, que en realidad es un homenaje muy personal que hago a uno de mis autores más queridos, ¿sí? Que es Donald Meltzer, y que precisamente este año cumple 100 años de haber nacido, y en distintas partes del mundo se pudieron hacer homenajes a este genial autor, que yo considero el último de los más grandes, el más, digamos, el último que hizo un corpus teórico suficientemente sólido, suficientemente amplio, profundo, como para nombrarlo un autor hecho y derecho, ¿no? Meltzer durante un buen tiempo fue un gran lector de Freud, de Melanie Klein, que también fue su analista, y también de Wilfred Bion. Sabemos mucho de la influencia que tuvo Bion en Donald Meltzer. Durante algún tiempo se consideró un autor post-kleiniano, también se consideró un autor post-biomiano, pero espero que hoy quede clara la idea y pueda manifestar clara la sensación de que Donald Meltzer es un autor por su propia cuenta, ¿no? Que más allá de ser un gran lector de otros, tiene en su haber ideas propias y una metapsicología muy específica que lo hace ser, insisto, quizá el último de los más grandes, que ya tiene una obra concluida y que, bueno, va a llevar un tiempo descifrarla, estudiarla, analizarla, y que, bueno, probablemente nos deje mucho por pensar de aquí en adelante, ¿no? Tengo a mi cargo, como bien dijo Lilian, y en eso me siento muy honrado, de la edición nueva de la obra completa de Meltzer en español. Meltzer se editó en español previamente en los años 80 por una editorial llamada Spatia, de origen argentino, pero bueno, esa edición terminó en su momento, y a nosotros, sobre todo en Latinoamérica, excepto, claro, Argentina, es muy difícil conseguir un libro de Meltzer. Nos llegaba, o por lo menos a mí, cuando estudiaba la maestría, cuando estudiaba incluso la licenciatura en psicología, encontraba los textos de Meltzer solamente en fotocopia, y era todo un reto encontrar algún texto de Meltzer por aquí y por allá. Siempre Meltzer se movía en la clandestinidad bibliográfica, digamos. Siempre fue y sigue siendo un autor, digamos, fuera del mainstream, un autor bastante underground, que incluso en su misma forma de encontrar los textos tenías que ir a alguna librería de viejo y por ahí encontrar algún libro de algún psicoanalista que haya dejado por ahí perdido, ¿no?
Entonces, bueno, afortunadamente con Paradiso, que es una editorial independiente, para mí la mejor editorial actual en psicoanálisis en idioma español, afortunadamente se pudo recuperar la posibilidad de reeditar toda la obra de Donald Meltzer en español. Y a mí de la editorial me invitaron a ser el director de esta colección. Y bueno, hoy en día ya vamos por ahí del volumen 7 de 10 en total. Y ahí vamos engrosando la Standard Edition meltzeriana, ¿no? La característica de esta nueva edición, además de que es una traducción totalmente nueva, es que siempre van a encontrar un prólogo de un autor especialista en esa obra en particular, empezando por Meg Harris Williams, que hizo el prólogo a Proceso Psicoanalítico. Y bueno, han estado prologando estos textos gente como Jean-Marc Tausig para La aprehensión de la belleza, Miriam Botbol para Vida onírica, nuestra querida Nilda Chacón, maestra de APM, para Desarrollo Kleiniano número 2, dedicado a Klein. También Clara Nemas ha estado prologando, Antonino Ferro, es decir, gente del top dentro de los lectores de Meltzer a nivel, pues sí podemos decir, global, ¿no? Entonces es una colección que cuida mucho los prólogos, cuida mucho la estética de los libros y bueno, hoy por hoy ya, insisto, estamos ya bastante avanzados, estamos por concluir en un par de años, yo creo, la colección completa, ¿no? Bien, dicho esto y dándole las gracias por estar acá, voy a empezar a decir mis ideas. El día de hoy voy a dedicar, dentro de la vasta obra de Donald Meltzer, hoy voy a dedicarme exclusivamente a la cuestión estética, porque creo que es una de las esencias de su obra, junto con su idea del claustrum, que es otro libro que está por publicarse, pero al que hoy no me detendré en él. Más bien hoy hablaremos de el conflicto estético, del giro estético del psicoanálisis gracias a Meltzer, en fin, todo lo que está publicado, no solo en la aprehensión de la belleza, pero fundamentalmente en la aprehensión de la belleza, libro que, por cierto, no es escrito nada más por Meltzer, sino también por Meg Harris Williams, que quien conoce a Meg es una prolífica autora de varios libros sobre poética y psicoanálisis, sobre puentes entre arte y psicoanálisis, y además es quien tiene a cargo las obras completas de Meltzer en el idioma original, es decir, es la albacea de la obra meltzeriana y fue hijastra de Donald Meltzer. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por, digamos, voy a empezar por un contexto y después voy a ir avanzando a cosas más específicas. También por acá desfilarán otros autores que traigo acá preparados, como Christopher Bolas, como Bion, evidentemente tiene que ser nombrado acá, y como el filósofo Wittgenstein, e incluso Umberto Eco, que nos van a ir acompañando a lo largo de la charla. Más o menos tengo pensado presentarles algo en 45 minutos para después tener los micrófonos abiertos y poder tener un diálogo con todos ustedes, todos los presentes. Y bueno, va a haber tiempo para hacer esta conversación. Por ahora les pido pues su paciencia para poder presentar lo que preparé para hoy. Podemos empezar por un contexto. Esto lo retomo de los libros de Meltzer llamados Desarrollo Kleiniano 1, 2 y 3. El 1 es dedicado a Freud, el 2 es dedicado a Klein y el 3 es dedicado a Wilfred Bion.
Lo pongo muy didáctico y muy abuelo de pájaro para entrar luego en materia, ¿no? Según Donald Meltzer, el psicoanálisis ha venido evolucionando de un modelo que podemos llamar mecanicista hacia un modelo más bien de humanización o emocional. Entonces, en una lectura, y quiero insistir que estoy simplificando algo que está compendiado en 3 libros, pero en una lectura que podemos llamar bastante didáctica de Meltzer, podemos pensar que hubo un primer modelo, que es el modelo freudiano, que para Meltzer da cuenta del inicio del psicoanálisis cuando se pensaba aún la mente como un modelo hidrostático, neurofisiológico. El aparato psíquico es un aparato de carga y descarga, y donde en el centro de la metapsicología freudiana está la pulsión, que sabemos todos que es esta energía psíquica que requiere un trabajo para ser representada, ¿sí? Meltzer en ningún momento piensa que es un modelo caduco, ni es de estos autores que prescinde de lo freudiano, que ese es un equívoco. Meltzer es profundamente freudiano y dedica un libro entero al Freud que a él le gusta, que fundamentalmente es el Freud clínico, el Freud de los historiales, Dora, Hombre de las ratas, Hombre de los lobos, etcétera, etcétera. Es decir, para Meltzer la genialidad freudiana está en su clínica y su metapsicología queda un tanto limitada frente al abismo de la clínica, que es mucho más avasallador y mucho más complejo. ¿Ok? Es como si Meltzer dijera que Freud tuvo que todo el tiempo lidiar con 2 aspectos en su investigación psicoanalítica. Por un lado, sus hallazgos clínicos lo empujaban a seguir desarrollando algo que él mismo no sabía a dónde iba a parar, es decir, un asunto bastante misterioso mientras la clínica se desarrollaba. Pero por otro lado, tenían que darle un estatuto de respetabilidad, un estatuto de un método bastante apegado a lo científico, para que el psicoanálisis pudiera ser aceptado en la época y en el contexto en el que se desarrolla, ¿sí? Para Freud fue muy importante que el psicoanálisis tuviera un lugar dentro de el discurso académico, universitario, incluso en el círculo médico y en el círculo de la época en donde lo que se respetaba fundamentalmente era un modelo apegado a la física y apegado a la ciencia. Por eso es que gran parte de su modelo, aunque no todo, su modelo teórico, que hay que distinguir de la clínica, para Meltzer queda corto frente a lo que está encontrando Freud en la clínica. Como que Freud tuviera que esforzarse en hacer un discurso apropiado a lo que la época pedía para poder encontrar un lugar dentro de la discusión científica. En síntesis, el modelo freudiano es nombrado para Meltzer como modelo hidrostático neurofisiológico, que, a decir de Meltzer, nunca fue superado del todo. No evolucionó más, insisto, la teoría, no la clínica. Después llega Melanie Klein, siguiente modelo muy importante, que a decir de Meltzer, evoluciona en varios sentidos respecto al modelo anterior. Evoluciona porque inaugura el espacio interno, inaugura la fantasía inconsciente, el objeto interno,
Y a este modelo le va a llamar modelo geográfico teológico. Geográfico porque da cuenta de espacios mentales y teológico porque da cuenta de que los objetos internos son sagrados. Los objetos internos para Melanie Klein tienen vida propia, tienen un lugar propio anímico. Piensen que no es lo mismo, por ejemplo, hablar de superyo, que es una instancia, Freud, que hablar de objetos internos o padre interno, que es, digamos, se va humanizando el modelo, va cobrando vida anímica el aparato mental, ¿sí? No es lo mismo hablar de instancia, hablar de papá interno. O sea, ahí va ya de suyo una humanización de la función de la que estamos hablando, ¿no? Klein no hablaba tanto de instancias, hablaba de personajes internos, como si se tratara de un teatro de la mente, parafraseando a Joyce McDougall. Por último, y sigo diciendo que estoy súper sintetizando algo que lleva a Meltzer casi 10 años explicar, está el modelo bioniano como último antes de que entre Meltzer a escena. El modelo bioniano es llamado por Meltzer el modelo epistemológico emocional, ¿sí? En donde el centro ya no es la pulsión, sino es la experiencia emocional. Entonces, aquí ya estamos hablando a otro nivel de pensamiento, ¿sí? En donde el aparato psíquico es una mente que está hecha para pensar y soñar las experiencias emocionales. Es decir, y vuelvo a sintetizarlo, hay una evolución según Meltzer. Este es Meltzer catedrático, digamos, es Meltzer dando seminarios, diciendo, ha venido dándose una evolución de un modelo fisicalista a un modelo estético, de un modelo que se trata de descifrar y traducir las formaciones del inconsciente a crear inconsciente a partir del encuentro con el otro. En síntesis podemos decir que ha habido una estetización del modelo psicoanalítico. Es como que si al inicio, por así decirlo, la metáfora que se me ocurre es que en las épocas de Freud, si se estudiara psicoanálisis, muy probablemente el psicoanálisis en la universidad estaría entre la neurología y la psiquiatría, ahí más o menos se acomodaría en un lugar. En tiempos de Meltzer, al psicoanálisis habría que acomodarlo entre las artes y la filosofía, ¿no? O sea, se fue a la Facultad de Humanidades, groseramente, ¿no? Por decirlo así. O si entraras en una librería, ya no tienes que ir a medicina ni a psiquiatría, sino que, oiga, ¿dónde encuentro psicoanálisis? Ah, pues vaya a literatura y vaya a ensayo y por ahí encontrará algo de Meltzer, ¿no? Y quiero insistir en esto, Meltzer es muy respetuoso de sus predecesores, solamente está analizando un cambio que me parece interesante entender de acuerdo a cómo van cambiando también las ideas de acuerdo a la época en la que vivimos, ¿no? Bueno, ese es como primer punto. El siguiente punto sería entender que para Meltzer hay una necesidad casi imperiosa por hablar de la belleza en lugar del trauma. Es decir, que Meltzer viene a indagar o a poner sobre la mesa que lo que mueve a la mente no es aquello que nos trauma, o diría mejor, no es nada más lo que nos trauma, sino también es lo que nos conmueve estéticamente por su belleza,
por su impacto emocional, ¿sí? Esto es muy importante. Le preguntaban a Meltzer varias veces en las entrevistas que le hicieron en vida que si él se consideraba un genio como Klein o como Bion o como obviamente el mismo Freud. Y él decía que para nada, que él no era un genio, que si acaso tenía un talento es que entendía muy bien los sueños, ¿sí? O sea, Meltzer, ahora sí que humildemente se consideraba sobre todo un gran lector de los sueños de sus pacientes, un gran intérprete de los sueños de sus pacientes. Obviamente, humildad aparte, yo creo que sí que era un genio. Y ahora voy a dar dos ejemplos que dan cuenta de cómo interpretaba los sueños, que es muy del estilo meltzeriano. ¿Ok? Bueno, voy a tomar un primer sueño. Estoy en La aprehensión de la belleza, en la página 52 de, obviamente, la nueva edición, o sea, la buena, ¿no? Y voy a leerles un párrafo, nada más del sueño, como una provocación, y después un intento de interpretación de Meltzer. Dice así Meltzer: había sido, bueno, en un sueño, el paciente el paciente había sido invitado por otro amigo a remodelar un jardín, el jardín de su madre, jardín que se encontraba ya muy bien cuidado, con matas de bambú, con alcachofas de Jerusalén y algo que parecían arbustos irregulares de flor de cuchillo. Bueno, quiero decir de paso que esto fue muy difícil traducirlo porque tienes que saberle a la botánica, ¿no? Luego se metieron a la casa para que el amigo pudiera mostrarle su colección, que estaba instalada en una vitrina giratoria vertical con varios lados. Esta es la escena estética. Entra el soñante con un amigo, le enseña su casa y tiene una vitrina giratoria vertical. En la primera sección estaban medallas conmemorativas. En la siguiente sección había pequeños vitrales de cristal con etiquetas que decían veneno, mientras que en la tercera sección había fragmentos de vidrio romano bellísimos en su iridiscencia, en su resplandor, pues, ¿sí? Un frasco plano era tan encantador que sintió que tenía que estar hecho de alguna gema preciosa. Este es el sueño del paciente y yo no sé por qué los pacientes de Meltzer sueñan tan estéticamente, o será que es al revés, ¿no? A esto dice Meltzer: ¿acaso los vitrales de cristal con veneno y perfume eran pequeños vasos funerarios para lágrimas como en los famosos de los romanos, los famosos vasos romanos? ¿Acaso había obviado la pena del duelo construyendo una imagen caleidoscópica del carácter de su madre a partir de fragmentos de sus recuerdos, reemplazando así un concepto más primordial de su belleza física por uno más sofisticado, la delicadeza de su personalidad? Fíjense la delicadeza con la que Meltzer logra interpretar los sueños. O sea, para Meltzer, la vitrina en cuestión es el caleidoscopio materno que está siendo soñado, la madre como objeto estético, y el paciente había olvidado estas dotes bellas de esta madre caleidoscopio, de esta madre vitral, de esta madre bella, ¿no? Este es un buen ejemplo de cómo Donald Meltzer se acercaba a los sueños.
Doy un segundo ejemplo también este es En vida onírica, es otro de sus libros más importantes, el famoso, bueno, para mí famoso libro, sueño del gramófono, el sueño del gramófono, que es muy bello, ¿sí? Este es el sueño, esta es una mujer en sus 40 años soñando esto en su análisis. Dice, el sueño es este, iba a la tiendita de un zapatero, una tienda muy pasada de moda, old fashion en inglés, todo desordenado. El dueño era un hombre de mediana edad o más bien viejo. Había ido para reparar un gramófono muy pequeño. El hombre que atendía la tienda parecía no tener las piezas y sacaba cositas extrañas, fusibles, cartuchos, le enseñaba a sujetarlos y le regresó el pequeñísimo gramófono. Dice la paciente, un gramófono pasado de moda. ¿Sabe, doctor? Como His Master's Voice. Despertó sintiéndose muy satisfecha. Dice la nota al pie de página, His Master's Voice, HMV, por sus siglas, o en traducido, la voz del amo, His Master's Voice, es una pintura realizada por el artista inglés Francis Barrow. La obra muestra a un perro de raza terrier enfrente de un gramófono de cuerda. Seguro ustedes recuerdan esta figura del perrito y el gramófono por la compañía de discos Gramophone Company. ¿Sí? Tal vez a algunos les viene esta imagen. A este sueño del gramófono, His Master's Voice, en una tienda con un anticuario, Meltzer interpreta. La paciente descubrió el proceso psicoanalítico aparentemente pasado de moda y desordenado, y encontró un nuevo uso constructivo de su capacidad mental para pensar al recobrar su dependencia en su objeto interno, His Master's Voice, al que no había escuchado desde su infancia. Esa es la interpretación de Meltzer, que definitivamente sí que tenía un talento para interpretar los sueños. Es decir, él entendía que la tienda de antigüedades es ir a análisis con un viejito, que es el que pasa en la tienda, para redescubrir tu propia voz interna de ese gramófono perdido en la infancia. ¿Ok? Es bellísima esa idea de Meltzer. Avanzo en una siguiente idea, que es que Meltzer pensaba que el método psicoanalítico es en sí mismo un método que tiene gran belleza, ¿no? Él decía que las características de la situación analítica, que son su intimidad, su ética, su privacidad, su compromiso, su humildad, su disposición, su devoción, hacen que el método analítico sea en sí mismo un método estético, un método bello, ¿sí? O sea, Meltzer también pensaba que la situación analítica, en cuanto a dispositivo para que dos personas se encuentren, es un dispositivo de belleza. Dice así Meltzer, lo leo en la página 33 de La aprehensión de la belleza. Dice Meltzer, este libro, La aprehensión de la belleza, pretende ser una celebración a la belleza que Freud descubrió y desarrolló. Se refiere al método psicoanalítico. Un método que permite a dos personas tener la conversación más interesante del mundo, hora tras hora, durante años, y que tengan que renunciar a ella con pesar a causa del imperativo de la realidad psíquica.
al hacer esto, al celebrar la belleza del método, estamos en realidad celebrando la belleza del método mediante la cual la mente actúa sobre las experiencias emocionales de nuestra vida para darles una representación. ¿Ok? Esta cita está en la página 33. Si ustedes se fijan, Meltzer nunca deja de respetar y de alguna forma fascinarse por lo que Freud inaugura, que es nada menos que el método analítico, nada más que le está dando un toque que antes no se había descrito así, un toque estético al método psicoanalítico. Es decir, el encuentro psicoanalítico como una experiencia estética, que es el título del libro que yo escribí. Voy a permitirme leer algo de mi libro en la página 45, que tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo. Dice, Freud abría las puertas de su casa 6 veces por semana en un barrio cerca del centro de Viena. Ahí recibía a sus pacientes para tener una experiencia en una de las habitaciones de su casa destinada a ello. Habitación plagada de objetos de piezas antiguas, y pedía a sus invitados colocarse sobre un mueble que les hacía prácticamente estar en una postura horizontal. Percibían el olor a tabaco de su médico, tocaban la textura de los tapetes persas que cubrían las paredes, miraban las múltiples esculturas griegas y romanas que estaban en esa habitación, por lo demás llena de olor a libros viejos y al perro fiel que acompañaba a las consultas. ¿Cómo no pensar estas primeras sesiones psicoanalíticas también como experiencia estética? ¿Cómo ante tales condiciones de hospitalidad, calidez y misterio no iban los visitantes a regresionarse a niveles preverbales propios de un inconsciente que ni el mismo Freud pudo teorizar? A decir de Christopher Bolas, Freud fue un winnicottiano a pesar suyo. Es decir, por el simple hecho de plantear la belleza del método analítico en las condiciones que él las crea, accedió a lugares de la mente que su metapsicología apenas alcanzó a entender. Tuvieron que venir muchos años para que la teoría pudiera alcanzar la clínica. Es decir, tuvo que venir un Meltzer, por ejemplo, a decirnos que lo de Freud también era una experiencia estética. ¿Sí? Siguiente punto, en esta línea de ideas, podemos pensar incluso la historia del psicoanálisis como un bello cuento. Es decir, cada uno de los modelos psicoanalíticos son narrativas que los autores nos van contando. Las teorías son ficciones narrativas que los autores, como un cuentista, nos va contando de lo que creen que es la experiencia psicoanalítica. La experiencia psicoanalítica, por lo tanto, también es ficción y también es literatura. Para no tomarnos tan en serio o tan de alguna forma dogmática o solemne la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica es para jugar con ella, no es para tomarla al pie de la letra. Es un símbolo. Dice Meltzer, página 70. Érase una vez un emperador cuyo nombre era Freud, y sus pacientes lo engañaban vistiéndolo de transferencia, por lo que creía que era bueno, bien parecido y sabio. Pero un día una joven llamada Dora se rió de él y se dio cuenta de que en realidad era solo Freud, desnudo, pero siendo un gran hombre. Freud comprendió que el ropaje de la transferencia tenía su propia realidad psíquica, y al aceptar que debajo de ella estaba desnudo,
adquirió una extraña belleza y poder para curar la mente de sus pacientes. ¿Sí? Este es Meltzer, página 70, en Aprehensión de la Belleza. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis y su teoría misma no es más que un cuento, una metáfora de algo que no se ha acabado de escribir, ¿no? Por eso Meltzer quiere decir, érase una vez, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro punto que deseo traer acá, y ya es el centro de la conversación de hoy, que es la idea central de conflicto estético. El tan nombrado y llevado conflicto estético. Que hay que entender. Meltzer propone que lo que mueve a la mente es un conflicto estético. No es un conflicto de otro orden, sino que es un conflicto que genera el estar en contacto con algo bello, por un lado, y por otro lado, el no poder poseer esa belleza y no poder tener ningún control sobre esa belleza que nos cautiva. Entonces, Meltzer dirá que lo que nos mueve o lo que nos, lo que simbra, lo que pone a andar el aparato psíquico, no es del orden de lo infantil, no es tampoco algo relativo a lo pulsional del deseo, sino más bien tiene que ver con el objeto presente. El objeto presente es el que realmente nos perturba. De hecho, el objeto pasado lo utilizamos como defensa para no entrar al conflicto que nos causa el objeto presente. Acá hay un giro muy fuerte del psicoanálisis, podemos debatirlo, podemos pensarlo, pero está muy claramente puesto en Meltzer en su obra más genial, que es La Aprehensión de la Belleza. ¿Sí? Es decir, Meltzer va a decir que cuando nos enfrentamos al objeto presente y su belleza, nos genera tal ansiedad, tal angustia, que pone en marcha al aparato mental, y frente a esta situación de la belleza del otro, que puede ser cualquier situación con un objeto estético, obviamente el ejemplo meltzeriano digamos, básico es el bebé viendo a su madre, viendo la mirada de su madre. Ese es el objeto estético primordial, digamos, ¿no? Entonces, hay un conflicto entre la belleza exterior que se me presenta y el enigma interior por el cual esa belleza fue construida y de la cual yo no tengo ningún control. Si se fijan, la teoría de Meltzer tiene que ver con una problematización del narcisismo, más que de la neurosis, ¿no? Es una problemática narcisística, porque finalmente es la frustración narcisista frente a querer avasallar la belleza del otro y no tener ningún control al respecto. Lo voy a leer en Meltzer, la página 68 y 69 deben ser citadas porque ahí está el corazón de la teoría del conflicto estético. Dice Meltzer, la bella devota madre ordinaria ofrece a su bello bebé ordinario un objeto complejo de abrumador interés, tanto sensual como infrasensual. Su belleza externa, la de la madre, se entiende, concentrada como debe de estar en su pecho y su rostro, complejizada en cada caso por sus pezones, sus ojos, su mirada,
lo bombardea con una experiencia emocional de carácter pasional, resultado de su capacidad para poder ver a estos objetos como bellos. Pero el significado del comportamiento de su madre, la aparición y desaparición del pecho, la aparición y desaparición de la luz de sus ojos, un rostro sobre el cual pasan emociones desconocidas, como sombras de nubes sobre un paisaje, le es desconocido. La madre es, pues, enigmática. Imagínense qué fuerte lo que está diciendo Meltzer, es decir, el objeto de amor primordial, primero, y el que siempre está en el resto de los objetos, produce este doble efecto, fascinación versus ansiedad por no tener ningún control sobre sus gestos, ¿no? Como dice, la aparición y desaparición del pecho, la luz de sus ojos, la luz, el encendido y apagado de sus ojos, un rostro con múltiples emociones. Nunca sabes cuál va a ser la estética materna. La vas a encontrar hoy de buen humor, de mal humor, encendida, enamorada, alucinada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que pasa, obviamente, también en el encuentro amoroso, ¿sí? Dice Meltzer, los psicoanalistas tienen el mismo conflicto estético con sus pacientes, con el método psicoanalítico, con el proceso terapéutico. O sea, Meltzer va a llevar esto a las últimas consecuencias. Digamos que para él el conflicto psíquico es un conflicto estético. Entiéndase que el conflicto es: deseo apropiarme de esta belleza o aprecio esta belleza y entiendo que no está bajo mi control el poseerla, ¿sí? Esto tiene múltiples aplicaciones clínicas, que bueno, igual más al rato en las preguntas podemos discutir, ¿sí? Lo que quiero decir con esto, y ya entro al título de la conferencia, finalmente, apropiar versus aprender. Para eso tengo que recurrir a otro texto de Meltzer muy poco conocido, que es un texto suelto en su libro Sinceridad y otras obras, que es un texto chiquitito del año 78 que se llama Notas sobre procesos introyectivos. Es un texto que vale mucho la pena que lo lean, son 5 paginitas, 6, pero que es muy importante ese texto, Notas sobre procesos introyectivos. Ahí Meltzer va a decir que la introyección es el más misterioso de los conceptos en psicoanálisis, que si nos ponemos realmente a pensar que alguien introyecta a alguien, es algo realmente enigmático. ¿Cómo puede ser que podamos realmente llevar adentro a alguien que ya no está ahí? El concepto de introyección da cuenta de algo bastante misterioso. Lo que va a decir Meltzer en este texto, Notas sobre procesos introyectivos, es que el neurótico, el sujeto neurótico, no sabe vivir en el presente. El sujeto neurótico, como decía Freud, sufre de reminiscencias, pero también sufre de expectativas. Este ya es un agregado meltzeriano, es decir, Freud decía que la histérica sufre de reminiscencias por aquello de la neurosis infantil o la sexualidad infantil reprimida, pero también Meltzer agrega, pero también sufre de expectativas, es decir, sufre de lo que no ha podido ser en el futuro. Resultado, el neurótico o la parte neurótica de la personalidad no se sabe estar en el presente. Y recuerden que para Meltzer el objeto presente es el que importa para que se logre el verdadero cambio psíquico. En este texto de Meltzer, Notas sobre procesos introyectivos, va a hablar de un caso de un paciente en análisis durante muchos años,
un hombre más o menos en su 50, 60 años, donde lo que él recuerda es haberse criado con varias nanas y haber tenido poco tiempo con su madre biológica, pero que ese tiempo era de alguna forma mucho más valioso que todas las horas pasadas por distinto tipo de cuidadoras. Meltzer lo dice más bello poéticamente y dice: es más valiosa la madre bella fugaz que la novia de la quietud, es decir, la nodriza. Meltzer aquí está hablando otra vez del conflicto estético, es decir, la madre que pudo estar, pero se fue, digamos, fue transitoria su belleza, deja una huella psíquica más importante que aquellas otras mujeres cuidadoras, llamadas por Meltzer novias de la quietud, porque estaban ahí quietas, presentes, pero no interpelaban al bebé. Entonces dice Meltzer, este paciente en su neurosis meltzeriana, sacrificó la belleza de la relación transitoria con un pecho que va y viene, sacrificó la belleza de la relación transitoria con un pecho que va y viene y lo sustituyó por la relación posesiva y exclusiva de las nodrizas. ¿Se entiende? Este es el conflicto estético otra vez en todos nosotros. Es decir, cuando algo nos causa belleza, tenemos dos opciones: apropiarse, detener el tiempo, controlar, lo que va a acabar ahogando al otro, o aprender esa belleza, aceptar su transitoriedad, dejar ir, y entonces sí introyectar. Aquí Meltzer hace una gran diferencia entre incorporar e introyectar. Incorporar es apropiarse algo sin haberlo digerido siquiera, simplemente como un injerto psíquico, que ni siquiera ha sido transformado dentro del ser. Introyectar implica el difícil trabajo de que nadie es propiedad de nadie y que lo que podemos hacer es introyectar alguna de sus funciones, si acaso. ¿Sí? En este bello libro, bello ensayo, Notas sobre procesos introyectivos, Meltzer va a decir que el verdadero amor es otorgarle la libertad al objeto. Es otorgarle la libertad al objeto, es decir, y lo leo aquí a Meltzer, el ir y venir del pecho, que es solo un momento y al que debe permitírsele seguir su camino. Ese es el prototipo de la experiencia emocional que satisface solo en la medida en que el objeto se le permite su libertad, en que al sujeto se le permite su libertad. Es decir, no se apropia al objeto, se aprecia. Entonces, la belleza es un conflicto muy, muy complejo, ¿no? Porque nosotros lo vemos sobre todo en las relaciones amorosas y no tan amorosas de nuestros pacientes y de todos nosotros, en donde siempre es conflictivo el que una persona se enamore de alguien porque siempre va a pasar por la inquietud de poseerlo y no simplemente de aprender su belleza, que quiere decir apreciarla, mas no así poseerla. ¿Ok? Esa es un poco la idea meltzeriana. Se me viene una imagen ahora. Hace rato hablábamos con Julio de que vamos a hacer famosos en Netflix, ¿no, Julio? Y que vamos a hacer una serie aquí psicoanalítica. Y pensaba en esta serie, no sé si ustedes la han visto, pero la serie de Dahmer, que ahora está más o menos de moda. Hay una escena muy conmovedora, pero muy siniestra, en donde él se roba un maniquí y lo lleva
a su cuarto como primer objeto de amor y de posesión, ¿no? Creo que es un magnífico ejemplo, claro, es la versión siniestra, es la versión de alguien que se va a convertir en un futuro asesino en serie, pero cómo tiene que lidiar con la belleza, en este caso la belleza del hombre que consideraba estético y que necesitaba poseer de una forma avasalladora, prácticamente controlada al 100%, y mejor ejemplo de eso es un maniquí, ¿no? El trato con el maniquí, digamos que el maniquí fue su último intento de poseer algo antes de matarlo realmente, ¿sí? Entonces, eso se me vino ahora a la mente, pero también traje algo de, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, sí creo que sí, porque me faltan solo un par de puntos por desarrollar, pero les leo algo del maestro Suzuki, el maestro del budismo zen, que en su conferencia sobre psicoanálisis y budismo zen nos narra lo siguiente. Él pone 2 poemas en comparación. Un poema de un autor Basho, que es, seguramente ustedes saben, Basho fue uno de los grandes poetas japoneses del haiku clásico. Y el poema dice así: cuando miro con cuidado, veo florecer la Nasuna junto al seto. Ya saben cuál es la modalidad del haiku: breve, conciso y dando cuenta de una experiencia presente. Cuando miro con cuidado, veo florecer la Nasuna, una flor japonesa, junto al seto. Ese es todo el poema. Poema sobre una flor, dicha por un poeta japonés. Y luego Suzuki lo compara con otro poeta, en este caso Tennyson, un poeta americano que también escribe sobre las flores, y dice lo siguiente: flor en el muro agrietado, te arranco de las grietas, te tomo con todo y raíces en mis manos. Florecilla, pero si pudieras entender lo que eres, con todo y tus raíces, y todo en todo, sabría qué es Dios y qué es el hombre. Tenemos un fragmento de poema al estilo, dice el autor Suzuki, un poema oriental y un poema occidental, Basho y Tennyson. Uno que aprecia y el otro que se apropia de la flor. ¿Sí? Dice Suzuki, Tennyson arranca la flor, la sostiene con todo y sus raíces y la mira intensamente. Basho, en cambio, descubre la flor, la admira, no la arranca, simplemente la ve. Está absorto en sus pensamientos, pero no lo expresa, deja un signo de admiración de lo que quiere decir. Bueno, solo es el inicio de un seminario sobre budismo zen y psicoanálisis, pero lo traje sobre todo para dar cuenta de dos posiciones distintas frente a algo bello, como puede ser una flor, ¿no? Una más bien de apreciación y otra más bien de apropiación. ¿Ok? Voy concluyendo con un par de ideas más, también meltzerianas. Regreso a Meltzer, y es una idea muy interesante de Meltzer, que tiene que ver con para darle más fuerza al conflicto estético. Dice Meltzer, palabras más, palabras menos, que el psicoanálisis hasta él, es decir, sobre todo, creo que se refiere al kleiniano y a cierto psicoanálisis freudiano, sobre todo a partir de la pulsión de muerte, yo diría de duelo y melancolía en adelante. El psicoanálisis aparece como una teoría, dice Meltzer, bastante romántica,
en el sentido del romanticismo, entendido como una elegía al objeto perdido, al objeto ausente, al objeto que eventualmente se puede resignificar, pero nunca del todo se vuelve a volver a tener. El psicoanálisis padece, diría Meltzer, de una posición depresiva. El psicoanálisis, este psicoanálisis del romanticismo, es un psicoanálisis en algún sentido depresivo. Y parte de su conflicto tiene que ver siempre con la añoranza del objeto perdido, nunca más encontrado. ¿Okay? Este es otra vez Meltzer leyendo el psicoanálisis en una forma muy generalizada, pero no por eso no deja de ser muy interesante, ¿no? En cambio, dice Meltzer, echamos de menos entender al psicoanálisis con una mirada en el presente, viendo hacia adelante, donde el centro de la discusión sea el objeto presente y no esta obsesión por el objeto pasado que ya no está y seguimos resignificando. A esta segunda versión del psicoanálisis le llama la versión estética, en contraposición a la versión romántica o agónica, es decir, el tiempo presente es lo que verdaderamente debería importarnos de nuestro paciente, su situación actual, y como dice Bion, no es tanto lo que al paciente le sucedió, sino quién es hoy y en qué se está transformando en el futuro. Aquí cambia la temporalidad del psicoanálisis. Con Meltzer podemos decir que el acento temporal está puesto en otro lugar, ¿sí? Está puesto en el presente y no tanto en el pasado. El pasado, para Meltzer como para Bion, es una fuga para no estar en el objeto presente, que es a fin de cuentas el único vivo, el único real y el único que, por lo tanto, que nos perturba para bien o para mal. ¿Sí? Bien, estoy por terminar, nada más mencionar un par de cosas más. Una es Meltzer, así como fue un gran teórico de lo estético, tuvo que crear tuvo que construir una psicopatología de lo antiestético. Porque todo autor que va construyendo una metapsicología se va preguntando, entonces, ¿qué sería lo contrario a lo que estoy desarrollando? ¿Qué sería la involución? O, si queremos seguir con esa nomenclatura más clásico, ¿qué sería la psicopatología de lo estético? Y entonces va a hablar de tres, no me voy a detener en ellas, solo las nombro. Hay tres patologías de lo estético, ¿sí? que hay que con Meltzer indagar, ampliar, desarrollar. Una sería el cinismo, la patología del cinismo, que tiene que ver con la mentira, que tiene que ver con la falsedad, que ya Bion había denunciado. Segundo, la perversidad. Meltzer es un gran autor de la perversión, pero en un sentido más amplio que la perversión sexual, ¿sí? La perversidad como la incapacidad de apreciar lo bello, o para sustituir algo que no es bello de algo que realmente lo es, ¿no? Un poco al estilo de Chasseguet Smirgel en su precioso libro Ética y Estética de la Perversión, cuando habla del oropel, ¿no? Es decir, no hay que confundir oro con oropel, no hay que confundir lo que parece oro y no lo es. Lo que parece oro y no lo es, eso es perverso. Gran parte de la patología es vestir de oro lo que no es oro, lo que realmente es algo
perverso, ¿sí? Y el tercer punto que dice Meltzer, ya dijimos cinismo, perversidad, y el tercero le llama vulgarización del gusto. El mal gusto, digamos. El así llamado mal gusto, que bueno, es un lugar común decir esa frase, pero el mal gusto para Meltzer tiene estatuto de psicopatología, el tener mal gusto. Porque por supuesto, él es un defensor de lo estético. Esto del cinismo, la perversidad y la vulgarización del gusto son formas que tenemos para huir del dolor que representa el impacto estético. ¿Sí? Para huir del objeto presente, para resistirse al objeto actual que sí nos interpela e idealizar el objeto que ya no está, ¿no? El objeto que ya no está, el objeto ausente, cobra mucho más atractivo que el objeto presente si el aparato psíquico está funcionando en -A, que es no apreciación de la belleza presente. Podemos decir que para Meltzer la depresión o la melancolía es una forma de vínculo -A, que quiere decir no apreciación del presente, sí apropiación del pasado. ¿Ok? Por eso le puse, bueno, esto ya es mío, pero yo así le puse a la charla, no lo encontrarán en Meltzer, pero yo estoy siguiendo a Meltzer claramente y a Bion cuando hablo de +A y -A, que es ya el modelo meltzeriano en positivo y en negativo. Bueno, voy concluyendo ya y gracias por seguirme hasta acá porque he dicho un montón de cosas. Espero no haberlos saturado mucho. Nada más por último traía algo de, déjenme ver porque aquí están mis notas. Bueno, traía un par de citas que me gustaron mucho como para cerrar, que tiene que ver con Wittgenstein, el famoso filósofo Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo que deberíamos de leer más en psicoanálisis, bueno, como Nietzsche y Schopenhauer y tantos otros. Y recuerdo cuando hice mi propedéutico en la formación psicoanalítica, que veíamos puentes entre filosofía y psicoanálisis, fue padrísimo ver ese libro de Paul Orenda-Zoom, Freud, la filosofía y los filósofos. Bueno, el mismo Paul Orenda-Zoom tiene un libro que se llama Freud y Wittgenstein, donde él habla que el sujeto es un sujeto estético y que el psicoanálisis no pretende explicar algo en cuanto a verdad, sino más bien pretende producir un efecto de belleza. Esto me pareció genial porque se parece mucho a Wittgenstein a lo que luego uno lee en Meltzer, ¿no? Es decir, la experiencia psicoanalítica no busca encontrar una verdad de quién eres o de tu historia, sino busca producir un efecto, un impacto estético. El saber que al que el psicoanálisis aspira es un saber estético más que un aprender racional, dice Wittgenstein. Fíjense qué parecido a lo que propone Meltzer, ¿no? Dice Wittgenstein, a mí las cuestiones científicas me interesan, pero jamás me apasionaron. En cambio, o al contrario, son las cuestiones abstractas y estéticas las que me simbraron el ser, dice este autor, ¿no? Y luego dice que el psicoanálisis, en el mejor de los casos, busca que alguien cambie su manera de ver las cosas o la manera de ver las cosas. Es decir, cambie su apreciación sobre los objetos. Es un tipo de cambio que es muy interesante, que está planteando aquí Wittgenstein, ¿sí? Más que un cambio de pensar,
es un cambio de apreciar, es un distinto modo de ver las cosas. El psicoanálisis es un saber estético que produce un cambio en ver las cosas de una forma diferente, o sea, de una forma apreciativa más que apropiativa. Bueno, creo que con eso es suficiente. Les agradezco mucho y podemos ahora sí, Lilian, abrir los micrófonos para platicar juntos lo que sea que quieran platicar. Muchas gracias. Bravo, todos aplauden. Sí, Ricardo, muy interesante esto que nos planteas, ¿no? Yo me quedaba pensando en este segundo momento, muy al inicio de tu plática, de este segundo momento, ¿no? El modelo de Melanie Klein, ¿no? Donde habla de cómo, o sea, cómo aquí evoluciona el psicoanálisis, ¿no? Y se introducen estos objetos internos, ¿no? Que son estos objetos sagrados y que tienen un lugar importante, ¿no? Un lugar propio en cada uno de nosotros. Y yo leyendo un poco la biografía de Meltzer, ¿no? Yo leí que por ahí él, o sea, parecía, ¿no? Parece, me da a mí la impresión que fue una persona o un bebé o un niño como muy nutrido, ¿no? Porque tenía unos padres muy buenos, como él los describe. Es más, él describe a sus padres como el milagro de su vida, ¿no? Entonces, y también leí un poco de él cómo apreciaba la naturaleza y cómo le gustaban los árboles y sembrar un árbol en cada casa donde él se cambiaba, ¿no? Y hacía como un símil o sea, de lo que significaba un árbol con el proceso psicoanalítico, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, ¿no? Entender cómo la teoría de cada uno de los autores, cómo viene desde su propia experiencia de vida, ¿no? Entonces aquí como nos presentas a Meltzer, es un Meltzer muy cálido, muy generoso, muy sensible, ¿no? Y cómo nos haces pensar justo en este espacio que tenemos los psicoanalistas o analistas en formación o terapeutas, que este espacio con los pacientes es un espacio enigmático, ¿no? De lo que se crea ahí el paciente con el analista. Y bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, Ricardo. Siempre tu sensibilidad a mí me encanta y nos haces tocar con esto, con esta labor tan importante y amorosa que tenemos en nuestro ejercicio como psicoanalistas. Muchas gracias, Ricardo, te felicito. Gracias, Lilian. Voy a leer aquí algunas cosas que han puesto aquí poco en el chat, pero me gustaría que los que quisieran como compartir algo, exactamente como lo acaba de hacer Rocío Arocha, o la Rocío, hay una partecita por ahí en la pantalla, ¿no? Que en reacciones, ahí pueden levantar la mano, entonces les vamos a ir dando la palabra, ¿no? Es importante que tengamos los micrófonos cerrados y cuando se les dé la palabra, pues abramos el micrófono y luego lo cerremos, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con Rocío, que es la primera que yo veo aquí en la fila, quieren saber si pueden tener acceso a la grabación. No sé, eso lo voy a investigar con la persona de tecnología en APM. Y Odette Margain pregunta, ¿cuál sería el objeto presente y cuál es el objeto pasado para Donald Meltzer? No sé, Odette, si esto ya quedó contestado. Si no, pues haznoslo saber por acá. Y también Mariana pregunta si hay algún texto de Meltzer, Ricardo, que aborde el tema de la depresión. Sí, bueno, yo pienso que en gran medida de notas sobre procesos introyectivos
es un buen inicio para entender qué es para Meltzer no solo la depresión, sino la elaboración de las pérdidas y cómo en el mejor de los casos devienen en introyección del objeto perdido. Entonces yo empezaría por notas sobre procesos introyectivos y seguramente también algunos capítulos de la aprehensión de la belleza. Ahora, en relación a la pregunta sobre el objeto presente, ¿qué es? Pues es el único. Yo diría que para Meltzer, así en términos muy, muy claros, muy tajantes, el único objeto es el objeto presente. Todo lo demás es defensa para no estar en esta, digamos, conmoción que causa el objeto presente. El objeto presente es el objeto de la transferencia, por ejemplo, en el análisis, ¿no? El impacto que causa la situación analítica y el estar con ese analista y con ningún otro más. Y me parece que todas las demás, tanto en el pasado, eso que llamamos reminiscencias, como en el futuro, eso que llama Meltzer expectativas, son formas defensivas para no dejarse avasallar por el objeto presente. ¿Ok? Entonces, lo contestaré así, poco tajantemente. El objeto presente es el único, que para Meltzer tiene estatuto objetal, realmente. ¿Sí? Bien. Muy bien, gracias Ricardo. Bueno, ahora le damos la palabra a Rosy Barocha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, Lilian, qué gusto saludarte. Gracias, Ricardo, qué sensibles y profundas palabras y además muy clara tu explicación. Me hiciste recordar uno de mis libros favoritos de Meltzer, que es el de Vida onírica, en donde describe ese momento cuando el paciente está narrando el sueño, ¿no? Como un momento así especialmente afectivo, especialmente pues como inolvidable, como único, ¿no? Pero mi pregunta es alrededor de la envidia. ¿Qué nos podrías decir de la envidia de la belleza? Sí, como buen kleiniano, yo creo que Meltzer también pensó la envidia. Precisamente creo que la envidia es uno de los factores por las cuales nosotros tendemos más a la apropiación de la belleza más que a su aprehensión, ¿sí? Por supuesto que está presente la envidia en su obra porque es uno de los herederos del pensamiento kleiniano, ¿no? Entonces creo que esto que hablé de lo antiestético, la vulgarización del gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver también con la envidia que causa el no poder poseer algo que deseamos y no nos pertenece, ¿no? Podría entenderse también desde ahí el conflicto estético, ¿no? El conflicto estético pone en jaque al aparato precisamente por el tema de la envidia o la herida narcisista que causa el no poder tener acceso a algo que nos perturba tanto, ¿no? Como puede ser, insisto, puede ser una pintura, puede ser una relación amorosa, o puede ser también, pienso, en el conocimiento psicoanalítico como una experiencia estética o como una experiencia de envidia y de apropiación, ¿no? Cuando llega por ahí alguien a decir nuevas ideas, muchas veces se quiere incorporar su teoría, más no introyectar su teoría, ¿no? Quieres un curso intensivo de lo que está diciendo el autor de moda para incorporar la teoría y hablar como ese personaje al que uno aspiraría a hablar. Pero eso no tiene nada que ver con introyectar el conocimiento. Introyectar el conocimiento es hacer lo propio, no hacer la copia de alguien, sino realmente darle tu propio sello a eso que estás leyendo, ¿no? Entonces creo que la envidia es un gran tema, también en Meltzer, y sobre todo la pienso como en la distinción entre incorporar e introyectar. Y la envidia te lleva a incorporar, la envidia es voraz y digamos, no requiere ni necesita pausa, ni incertidumbre, ni digestión mental. Lo que pide es
ya quiero esto, aquí y ahora, y produce un como sí nada más. Entonces sí, gracias, es interesante la pregunta para ponerla a trabajar, ¿sí? Gracias, Rocío. Gracias, Ricardo. Bueno, por acá tenemos 2 manos levantadas, pero antes, dame un momentito, Julio. No te preocupes. Nada más un comentario, ¿no? De Adriana Elizabeth Alcaraz de la Rosa. El tema de lo apropiativo sobre lo apreciativo la hizo pensar un poco en dejar la experiencia en lo real y no en lo representado simbólicamente. Te felicita y dice que es una ponencia bellísima. Sí, está lindo el aporte más lacaniano de la colega, ¿no? Donde habla de lo real en contraposición a lo simbólico. Tiene sentido lo que está diciendo, porque lo real no pasa por el pensamiento, pasa simplemente por el acto y no pasa por ningún tipo de filtro simbólico. Entonces sí tiene que ver con apropiarse las cosas más que apreciarlas. Gracias. Adelante, Julio. Bueno, ahorita que mencionaba Ricardo y la otra chica que comentó, hay un concepto de Lacan, el amor incandescente, que es precisamente de lo que habla Meltzer. Es como darlo todo por el otro, dejarlo en libertad, como lo que decías de la belleza, ¿no? Que dejas al objeto en libertad, parafraseando con el lema de la Ibero, la belleza os hará libres, ¿no? ¿Sí? Podría decir un poco jugando, ¿no? A mí, yo, además de felicitarte, Ricardo, hay algo que me hizo pensar mucho, sobre todo cuando hablas de la psicopatología, ¿sí? De la belleza, ¿no? Porque si algo entendí ahí es que la belleza se vuelve como un sinónimo y un descubrimiento de la otredad, ¿sí? Hay una novela, y aquí Rocío Arocho no me dejará mentir, porque con ella comparto muchas cosas, que somos unos lectores empedernidos. Estoy de acuerdo contigo, hay que leer filósofos, pero hay que leer autores, hay que leer en la poesía y en la literatura, a veces aprende uno más de psicoanálisis también, ¿eh? Hay una novelita que te voy a recomendar, de Ian McEwan, que se llama Máquinas como yo. Es una novela sensacional porque está basada, digo, no se las quiero spoilear, ¿no? Pero es una pareja que están haciendo robots que se les llaman Adanes y Evas, y entonces la dan, compran un robot, ¿no? Y se hace un trío. Ahí en una pareja se hace un trío con el robot, ¿no? Pero sin echar a perder. Lo que es muy interesante en esto, Ricardo, porque pareciera que ahí McEwan se vuelve meltzeriano, es esta patología de todo lo que es el cinismo, la perversidad y la vulgarización, que además el psicoanálisis tenemos es un grave enemigo, la vulgarización que se hace del quehacer psicoanalítico del psicoanálisis, ¿no? Es uno de nuestros peores venenos, ¿no? Que lo hacen la gente que están en contra, ¿no? Lo vulgarizan. Pero creo que esta novela plantea muchas cosas que después me gustaría platicarlo contigo de mucho de lo que da la novela, se las recomiendo, ¿no? Siguiendo esta línea que planteaba Ricardo, muy interesante de Meltzer, y que la novela está oscilando entre lo que sería incorporar e introyectar, incorporar e introyectar. Por eso se me hizo interesantísimo, Ricardo. Te felicito y les mando un abrazo a todos y gracias por estar aquí. Parece ser que los viernes no estuvieron tan mal, ¿eh? 85, 90 gentes promedio. No estuvo mal. Gracias, Lilian. A ti, Julio. ¿Puedes repetir el nombre de la novela? Máquinas como yo, de Ian McEwan, editorial Anagrama. Novelón, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Julio, por la recomendación. No, hombre, a ti, Ricardo, también por las recomendaciones. También. Sí. Tengo pendiente leer algo de McEwan. Esto que dices entre bromas de la belleza nos hará libres, ¿no? San Ignacio de Loyola, ¿no? Y la Ibero, por supuesto, que tiene que salir, que es otra de mis almas mater. Sí. La belleza nos hará libres o nos condenará según lo que hagamos con ella, ¿no? El asunto es que Meltzer dice que la belleza nos pone en jaque el narcisismo, porque al final nos pone en un lugar de humildad que puede a su vez ser contrarrestada con una posición
digamos, muy narcisa, ¿no? De querer poseer eso que nos está causando tal impacto, ¿no? El punto de la belleza para Meltzer es que te arroja a la renuncia. Claro. Te arroja a la renuncia, te arroja a un lugar, a una huella anémica donde sucedían cosas que no estaban bajo tu control. Por eso el ver un paisaje determinado o de pronto ver la inmensidad del mar, o esto que se hablaba también de la naturaleza en el sentido estético, que llega a ser avasalladora y siniestra, porque en algún momento logramos sentir lo diminutos que somos frente a la inmensidad de la belleza del cosmos, del mar, de la naturaleza, el animal, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se dice que la experiencia estética siempre es una experiencia de borde, es una experiencia en el límite de lo prohibido y lo permitido. Está ahí en este lugar que solamente data de las primeras experiencias sensoriales con nuestra madre, los tiempos en donde todavía el yo no es yo, en donde éramos todavía protomentales, embrionarios, en donde apenas si nos dábamos cuenta de las cosas, pero que las cosas se transformaban todo el tiempo, ¿no? A esta experiencia estética temprana, Christopher Bolas, otro gran psicoanalista contemporáneo, le llamó la experiencia transformacional, que es como nuestra primera experiencia con la madre, pero no la madre como objeto, entendida en el tema kleiniano, sino una madre experiencial, la madre hábitat, la madre tierra, la madre como ese primer lugar de nuestros orígenes, y que todos sus movimientos nos va a cambiar la estética de nuestra experiencia, ¿no? Si la madre decide no abrigarnos, nos va a dar frío. Si la madre decide no bañarnos, nos vamos a sentir sucios y vamos a creer que el mundo es suciedad. Si la madre no arrulla cuando hay ruido, entonces vamos a creer que el mundo es ruidoso. Y todavía no hay una diferenciación yo, no yo, pero ya hay experiencias sensoriales que quedan en una huella anémica primordialísima, que bueno, Bolas va a llamar la huella transformacional, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Como que eso, el resto de la vida, ya no solo de bebés, sino el resto de la vida, lo evocamos cuando nos enamoramos, cuando nos apasionamos con algo, incluido el psicoanálisis, cuando nos apasionamos con el arte, cuando nos apasionamos en un viaje por algo de lo que somos tocados, y nos vuelve a remitir a esta experiencia de renuncia, ¿sí? A esta experiencia límite. La experiencia estética es una experiencia límite, al borde de la subjetividad, ¿sí? Esto es lo que Meltzer quiere recuperar también, como algo a seguir pensando, ¿sí? Bien, gracias. Me tengo que despedir, Ricardo. Saludos, abrazos. Gracias por participar. Dios. Bueno, ahora continuamos con Rafael Velázquez. Adelante. Tienes que desactivar tu micrófono. Ok, ya. ¿Sí quedó? ¿Sí me escucha? Ya, perfecto. Gracias, muy amable, gracias. Ricardo, muy buenas noches. Como siempre, un gusto escucharte. Quiero hacer un comentario, me parece interesantísimo este abordaje de la estética y sobre todo, pues siempre hay una antítesis y esta otra lado de la moneda de la belleza y de la estética, que como mencionas, pues sería precisamente lo grotesco, lo vulgar. Aquí me lleva a una reflexión en cuanto a las situaciones actuales terapéuticas, porque si bien es cierto que esto nosotros como terapeutas nos vamos a encontrar en este tipo de situaciones en cuanto a ver
esta parte de lo grotesco y lo patológico, lo perverso, también es cierto que en donde nosotros como terapeutas tenemos que identificar y también conservar el respeto por lo siguiente. Hoy ante la diversidad, tanta diversidad, lo que para nosotros como nuestra referencia podría ser bello y estético, a lo mejor para el otro no lo es o viceversa. Y entonces aquí vienen otros aspectos más allá de la patología, como puede ser la cultura y los conceptos. Y bueno, lo que para el otro puede ser bello y hermoso, para mí puede ser grotesco. Y entonces mantener esa distancia de lo que para él puede ser bello. Pero aquí me lleva a una reflexión, que ese es el motivo de mi comentario, y quisiera saber tu opinión, donde nosotros como terapeutas podremos hacer en ese momento acopio y uso de un concepto hermoso que es el de sublimar. Es decir, esa parte que puede ser grotesca o vulgar o que puede ser patológica, el poderla elevar a niveles, como hablaban ahorita en cuanto a la cultura, los grandes pintores que terminan haciendo unas grandes obras, o aquellos con una gran psicopatología que terminan siendo genios en la música, y que el sublimar es una alternativa que nos queda todavía como un nivel de salvación donde parece que no hay salvación. Entonces, pues ese es mi comentario, quisiera saber el tuyo. Muchas gracias y felicidades. Estoy totalmente de acuerdo en la reunión de los viernes en la tarde. Aquí tendrán un seguidor más. Gracias. Bueno, yo lo decía nomás por hacer plática, Rafa, pero sí, algo haremos los viernes. Pero miren, gracias, Rafa, por tu comentario. Y sí, el tema de la sublimación, por supuesto que hay que seguirlo pensando, ¿no? En el libro de Humberto Eco, que ya no pude abordar porque la verdad es que tampoco quería saturarlos y meterles más información, pero hay un libro muy bonito de Humberto Eco que se llama La historia de la belleza. Y también luego, no sé si luego o antes escribió La historia de la fealdad, que como saben, Humberto Eco fue un erudito que lo estudió casi todo, ¿no? Y en este libro, Humberto Eco hace la diferencia entre lo sublime y lo bello, que es algo que hay que pensar. Claro, él se refiere a la teoría estética y filosófica, no se refiere a la sublimación freudiana, propiamente dicha. Y como ustedes saben, la sublimación para Freud es el mecanismo, el único mecanismo defensivo que logra ser exitoso. Por lo tanto, el retorno de lo reprimido ya no sucede. La sublimación ya no retorna a lo reprimido, porque como tal ha podido transformarse en otra cosa. Y entonces ya no va a ser parte del conflicto psíquico, ¿no? Entonces yo creo que la sublimación es algo que hay que seguir pensando, un concepto que nos dejó Freud, que luego cayó en desuso, cayó como en un lugar común, lo sublime en el artista, etc. Pero me parece que es muy importante seguirlo pensando, ¿sí? Entonces te agradezco mucho el comentario, Rafa. Gracias, Ricardo. Gracias, Rafael. Bueno, antes voy a leer una pregunta, antes de pasar con Odette y con Marco. Voy a leer una pregunta de Telma Castillo, que dice, ¿el dolor psíquico cómo lo maneja Meltzer respecto al trauma? Donde no se tiene ningún control cuando se vive y que se vuelve atemporal. Bueno, en primer lugar, un saludo a Telma, que hace tiempo que no la veo y me da mucho gusto que esté escuchando esta conversación. Y bueno, no es una pregunta fácil, Telma, realmente no sabría muy bien a qué contestar porque no me viene a mi mente algún ensayo o algún libro o pasaje siquiera de Meltzer donde trate el tema del dolor psíquico como tal.
Sí creo que puedo decirte que, como lo he venido subrayando, creo que Meltzer tiene una crítica muy particular a cierto psicoanálisis que subraya mucho esta idea de que el objeto ausente, el objeto que ya no está, el objeto perdido, esta como agonía que Meltzer llama este romanticismo de ciertas corrientes psicoanalíticas, bastante desesperanzadoras, que ponen el acento en la melancolía por encima de la esperanza, ¿no? Y creo que ahí se puede inscribir el dolor psíquico, o sea, creo que el dolor tiene que ver con algo que no ha podido, pues por así decirlo, pasar a la siguiente etapa de la elaboración o de lo elaborativo y se ha quedado anclado en una especie de melancolía perpetua. Y eso me hace pensar también en algo que dijo Rafael hace rato, o que por lo menos así lo capté yo, que el modelo meltzeriano, por lo menos el modelo de la estética, quiero decir que Meltzer no solo habló de la experiencia estética, tiene su contraparte, que es la experiencia de claustrum, ¿no? O sea, Meltzer tiene sus claroscuros como buen autor completo, no es ningún naif, ni ningún ingenuo que solo ve la belleza del mundo. Por supuesto que vio lo siniestro del mundo, lo perturbador, lo más loco, lo más siniestro, y si les gustan esos temas, pues vayan y lean el Claustrum, que es el mejor tratado de psicopatología que se ha escrito en los últimos años, que trata de perversión, trata de narcisismo maligno, trata de psicopatía, que es donde están los habitantes del claustrum anal. Pero esa es la propuesta, quizá valdría para otra charla, no sé si en viernes, y no sé si a estas horas, pero vale la pena luego plantear un seminario sobre la parte claustrum o la parte cerrada en la alegoría psicopatológica de Meltzer. Hoy estamos más en la belleza, en la aprehensión de la belleza y en la esperanza, que finalmente creo que siempre viene bien en estos tiempos, ¿no? Hace poco escuchaba una entrevista a Guillermo del Toro, uno de nuestros cineastas más reconocidos, hablando sobre su bella película La forma del agua. No sé si algunos la recuerdan, en donde una persona se enamora de un monstruo y dice Guillermo del Toro, es la única película en donde el monstruo se queda con la chica, ¿no? Así de esperanzadora es la película, es decir, es una película sumamente bella, es como la estética de lo monstruoso, que el cine de Del Toro tiene que ver con la estética de lo monstruoso. Bueno, al fin de cuentas le preguntan a Del Toro, ¿y por qué escribió tal cosa, no? Y dijo, porque para como veía las cosas en mi vida personal y en el mundo, si no escribía algo esperanzador, pues me iba a ir para abajo, ¿no? Entonces yo creo que es muy rescatable que haya autores dentro del psicoanálisis, sin ser naifs ni ingenuos, que también traigan algún texto que no sea de psicopatología y que sea de esperanza y que sea de lo saludable y que sea de que las cosas se pueden sublimar y se pueden evolucionar a mejor término, ¿no? Y no todo tratado de psicopatología, que eso me parece que luego nos pone pues muy pesadumbrosos y muy melancólicos, como dice Meltzer, ¿no? Un poco respecto a lo que decía Lilian de la vida de Meltzer. Es cierto, uno lee la biografía de Meltzer y extrañamente parece que la pasó bastante bien, ¿no? Es un autor muy raro que genera mucha envidia porque parece que sí tuvo padres buenos, lo pasó bien, adoraba a los animales, sembró muchos árboles, tuvo muchos hijos, amó mucho, tenía de alguna forma mucha apreciación por el arte, tenía muchos caballos, tenía mucho amor a los caballos particularmente. Entonces, bueno, Meltzer también escribe de a cómo le fue en la feria, ¿no? Pero hacía falta un autor que más o menos le haya ido bien en la vida y que también fuera genio, ¿no?
De otro modo, siempre estamos leyendo tragedia tras tragedia. ¿Sí? Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, tenemos una pregunta más y 3 personas que están levantando la mano. Voy a leer la pregunta de Tere Canalizo. Es, ¿cómo se presenta la aprehensión de la belleza hacia el self? Es decir, ¿puede dirigirse al self al igual que hacia el objeto? El autodesprecio podría ser manifestación de -A. ¿Entraría en el tema del narcisismo? Perdón, nada más les recuerdo que nos quedan 15 minutos, ¿no? Para terminar a la hora, si no se nos corta el Zoom y nos dejan a la mitad. Bueno, no a la mitad, pero nos cortan. Sí, sí. Bueno, seré muy breve para darle oportunidad a los que quieren participar todavía. Está muy buena la reflexión de Tere Canalizo, y creo que sí, porque la aprehensión de la belleza también tiene que ver con la apreciación de uno como objeto, posiblemente estético o no, y sí pasa por la autodevaluación o el autorreproche versus lo que así llamamos como autoestima o autovaloración. Entonces sí, me parece como apropiado este juego que hace Tere, no solo pensar el objeto hacia afuera, sino también la relación con uno mismo y qué tanto apreciamos, por ejemplo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras, por así decir, bellezas, o qué tanto más bien tendemos a autodevaluarlas, ¿no? Me recuerda ese concepto de López Corbo, un bioniano, que habla de la autoenvidia, ¿sí? Que es otro tema, pero que me recuerda un poco a esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros mismos podemos atacar nuestras partes buenas? Ese sería algo menos A, ¿sí? Gracias, Tere. Ahora, Odette Margain, si quieres desactivar, bueno, más bien activar tu micrófono. Gracias. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué bueno estar aquí contigo otra vez, después de tantos cursos que he tomado contigo y que la verdad es que me ha ayudado mucho, Ricardo. Soy una alumna de él, ¿no? De hace mucho, mucho. Bueno, antes que nada, con respecto a esto de que te preguntan del dolor, yo encontré algo en el Google, que es de FEPAL, del 24 Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, y se llama El legado de Freud a 150 años de su nacimiento. Es de Lima, Perú, de octubre de 2006, y se llama Donald Meltzer, entre paréntesis, cubrimiento al corazón. Y aquí habla sobre el dolor psíquico. Un poco, ¿no? Habla un poco del dolor psíquico. Y bueno, a lo que voy, Ricardo, es que ahorita que hablabas de -A y +A, ¿no? Del apropiarse y del, ¿cuál es el otro? Apropiarse y apreciar. Fíjate que tengo una paciente que tiene 15 años, que ahora ya va a cumplir conmigo 1 año, y en noviembre cumple 16. Esta paciente tiene un trastorno de alimentación, más cutting, más muchas cosas, ¿no? Entonces, hace apenas, esta semana no la vi porque tuvo exámenes, y cuando tiene exámenes, pues no nos vemos, pero vi a sus tíos que hacen la función como paternal, y los tíos me dijeron y ahorita que dijiste lo de apropiarse, haz de cuenta que algo brincó dentro de mí, así, ¿no? Porque los tíos, la vi la semana pasada. Ay, y me perdón, dijo que, Odette, voy rápido. sí, me gustaría que fueras más breve.
tenemos 10 minutos, tenemos todavía 2 personas que quieren participar más, aparte un mensaje final de... Sí, voy rápido. Ricardo. Bueno, la pregunta es esta, ¿no? Gracias. Que ella me acaba de decir su familia que se acaba de pintar el cabello de mi color, ¿no? Yo no la he visto. Cuando dijiste apropiarse del objeto, no sé, ¿qué me puedes decir? Bueno, Odette, gracias y gusto de verte también después de tanto tiempo. Mira, necesitaríamos más contexto, pero podría ser una cosa apropiativa por la vía transferencial, o no serlo, ¿no? Pero sí está interesante el planteamiento. Gracias. Okay. Gracias. Bueno, nos quedan 2 participantes que sí les pido sean muy breves, ¿no? Y muy concisos en la pregunta que le harán a Ricardo, Marco y Carla. Sí, gracias. Buenas noches. Ricardo, ¿cuánto tiempo sin verte? Pues la pregunta es así muy concreta. ¿En qué medida la apreciación de la belleza es un fenómeno que necesariamente pasa por las identificaciones adhesiva, proyectiva, introyectiva dentro de una dimensionalidad espacial? Sí, Marco, hace tiempo que no nos vemos, esta mañana nada más. Sí. Sí, yo creo que si tú sigues la nomenclatura meltzeriana, que sé que también has leído mucho a Meltzer, yo creo que la aprehensión de la belleza está en la identificación introyectiva únicamente, ¿no? Meltzer tiene esta idea de identificación adhesiva para la segunda dimensión, identificación proyectiva para la tercera dimensión, identificación introyectiva para la cuarta dimensión, que es donde ya aparece el tiempo y por lo tanto el devenir. El devenir da cuenta de la apreciación del objeto, en tanto que ya es transitorio. Ya no es ni un objeto adhesivo al cual quiero pegarme, nivel 2, ya tampoco es un objeto de mis evacuaciones mentales, nivel 3, sino ahora es un objeto que va y viene según su entera libertad y por lo tanto marca el tema del tiempo. La cuarta dimensión es el tiempo para Meltzer, ya no es el espacio y es el devenir. Y el devenir tiene que ver con la identificación introyectiva, que es realmente poder integrar a alguien dentro para dejarlo ir en libertad. ¿Sí? Gracias, Marco. Gracias y bueno, gracias. Adelante, Carla. Bueno, gracias. Bueno, igual felicidades, Ricardo. Tres asociaciones que vinieron a mí de lo que has platicado. Una es, bueno, esta película de Del Toro, el monstruo es un anfibio, entonces solo puede respirar bajo el agua y ella fuera del agua, ¿no? Entonces también se juega, me parece, con esta cuestión de la libertad de cada uno de estar en su hábitat y al mismo tiempo estar vinculados. Pienso que lo estético también tiene que ver con la vida, ¿no? Finalmente esta alusión al objeto presente es el único objeto vivo, es el único objeto que puede producir diferencias y que da la capacidad de un trabajo psíquico, ¿no? Con el otro, de producir subjetividad, de volverse otro, de devenir otro con el objeto presente. Y finalmente pensaba en una autora, Sueli Rolnik, que es brasileña, que habla de que la aprehensión, porque ella también trabaja mucho el tema de la estética, ella considera que más que un fenómeno perceptivo, es decir, cognitivo, es un fenómeno afectivo. La apreciación de lo bello es más afectivo que cognitivo, dice. Solamente eso. Sí, está muy bueno eso, Carla, porque se parece a lo de Wittgenstein, que dice que el saber del que se desprende el psicoanálisis, o sea, más bien, el saber que se deriva de una experiencia psicoanalítica no es un saber racional, ni intelectual, ni cognitivo,
sino es una apreciación estética, emotiva, de ese orden, ¿no? De mirar las cosas diferente, no de entenderlas, ¿no? Porque esta como obsesión por entender las cosas sigue teniendo un dejo de posesión, de poseer las cosas. Una vez que renunciamos a comprender algo, podemos entonces sí ya adentrarnos en el apreciar algo, que es diferente, ¿sí? Gracias, Carla. Un gusto también verte por acá. Listo. Lilian. Gracias, Ricardo. No sé si quieres agregar algo más. No, nada más que agradecerle a todos los presentes por estar acá a estas horas y a echarnos pues prácticamente 2 horas de esta actividad. Agradecerte particularmente, Lilian, por la coordinación, por acompañarme en esta experiencia y bueno, pues agradecerles y espero que pronto podamos reencontrarnos en algún sitio virtual o presencial. Muchas gracias a todos. Gracias a APM. Sí, antes, no se despidan todavía. Esperen un momentito. Perdón, Ricardo. Te interrumpí. Listo. Bueno, antes de que nos vayamos, ¿no? Ricardo, muchas gracias, ¿no? Fue muy enriquecedor estar estas 2 horas contigo y para mí un honor el que me hayas pedido coordinar esta sesión científica tan interesante. Y bueno, les quiero decir a todos los participantes, agradecerles, ¿no? Su entusiasmo, agradecerles las felicitaciones que nos ponen aquí en el chat, ¿no? Todos muy contentos y te dicen que los motivas mucho a seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, aprovechando este comentario que por acá ponen, les quiero decir que Ricardo va a abrir un grupo en el año que viene, en el 2023, un grupo de estudio de Meltzer. Les voy a escribir aquí en el chat el correo de las personas que estén interesados en asistir a este grupo. Pues les escribo aquí el correo para que le escriban a Ricardo. Yo estoy muy interesada, Ricardo, entonces ya me apartas mi lugar, porque se saturan. Entonces, bueno, aquí les pongo el correo y también les pido si quieren abrir sus micrófonos y darle un gran aplauso a Ricardo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta un perrito por ahí ladró. Bien. Muchas gracias a todos, en verdad. Y bonita noche. Y sí, voy a abrir un grupo de estudio, velascoricardo@gmail.com. A quien gusta más información. Ricardo es con 2 R's. velascoricardo@gmail.com. Creo que ya lo anotó por ahí, Lilian. Muchas gracias a todos y pues nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Buenas noches a todos. Gracias. Por